Buenos días, hermanos. Como decía Pablo, seguimos con nuestra serie Enraizados y hemos cantado una canción, en la primera de todas, que decía: hazme un siervo para tu gloria. Y quisiera empezar la predicación en esta mañana contándoos una historia. Una vez alguien llamó por teléfono al pastor de una iglesia local para decirle que estaba interesado en unirse a la iglesia, pero continuó explicándole que no quería comprometerse a asistir todos los domingos a la iglesia, todas las semanas, ni tampoco quería comprometerse a ofrendar o a servir en cualquier aspecto de la iglesia. Entonces el pastor lo elogió por su deseo de convertirse en miembro, pero le dijo que la iglesia que él estaba buscando estaba ubicada en otra parte de la ciudad. Aquel hombre anotó la dirección que el pastor le dio y colgó el teléfono. Y cuando el hombre llegó a la dirección que el pastor le había dado, se encontró cara a cara con la realidad de su propia actitud de no querer involucrarse. Frente a él había un edificio de una iglesia abandonada, tapiada y a punto de ser demolida. Bueno, la moraleja o la enseñanza es que no puedes ser un seguidor de Cristo sin ser un siervo, y no puedes ser un siervo sin servir. Y esta semana me recordaba Frank, el padre de Dulce, aquella frase que dice: el que sirve, sirve, y el que no sirve, para nada sirve. Es una realidad. Y hoy, siguiendo pues ese temario, como decía al principio, que lleva por título Enraizados, vamos a estar reflexionando sobre el fruto del reino, el servicio. Decíamos cuando estábamos considerando y estábamos hablando de las parábolas de Jesús, que Jesús predicó parábolas con el propósito de cambiar radicalmente la forma de cómo la gente de su época pensaba. Y su propósito era transformar la manera de ver el mundo. Y cuando iniciábamos esta serie Enraizados, el fruto del reino, considerábamos también la parábola del sembrador y poníamos el foco en aquella semilla que cayó en buena tierra y produjo fruto. Y cuando el mensaje del evangelio cae en un corazón receptivo, la semilla da fruto, pero no el adecuado. Eso es lo natural. Sino que cuando la semilla cae en buena tierra, en un corazón receptivo, el fruto que da es un fruto milagroso, es un fruto extraordinario. Y eso es lo que cuenta, o la interpretación de la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque ella cuenta que aquella semilla que cayó en buena tierra dio fruto a 30, 60 y 100 medidas de grano por cada medida de semilla. Cuando la historia nos enseña que en un terreno promedio de la antigua Palestina, lo que daba una semilla poco más era 4 medidas de grano aproximadamente, y en las tierras más fértiles de Palestina, de Israel, las cosechas podían llegar a entre 6 y 8 medidas de grano por cada medida de semilla. O sea, lo que está diciendo la parábola cuando habla de un fruto de 30, 60, 100 medidas de grano por una de semilla es sencillamente imposible. Eso es lo que está diciendo la parábola. El mensaje de la parábola del sembrador es que cuando la semilla cae en una buena tierra da fruto, que el reino de Dios da frutos insospechados, milagrosos y hasta increíbles. Cuando la semilla de la palabra germina en un lugar, en un corazón, los resultados son sorprendentes, son inesperados y hasta imposibles de creer. Y hoy vamos a poner nuestra atención en el servicio, como decía antes, porque el fruto del evangelio, de esa semilla que cayó en buena tierra, es una vida de servicio. Vamos a tener un texto de referencia que encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos del 42 al 45. Y dice la Escritura: y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así,
sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y nos quedamos sobre todo con este último versículo que voy a citar en alguna o repetitivamente a lo largo de este mensaje. Después de leer todo lo que acabamos de leer y de esa introducción, te preguntaría que cuando piensas en la idea de servir, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Piensas en algo que se hizo por ti o algo que hiciste tú por otros? ¿Qué es lo que estás pensando con esa idea de servir? Existe un tremendo contraste entre lo que el mundo promueve y lo que la palabra de Dios nos enseña. Y hoy en día el problema más grande que yo veo en esta generación en la cual nosotros vivimos es que tenemos mucho orgullo y mucha soberbia. Y todo el mundo quiere que le sirvan, pero no quieren servir. Y lo trágico es que muchos cristianos, sin siquiera darse cuenta, se han visto influenciados por esta manera o por esta cultura, ¿verdad?, de nuestro mundo. El mundo valora el poder, el mundo valora la prominencia, el prestigio, pero Jesucristo dijo: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Juan 12:26. No por estar en lo alto, por ser una celebridad o una persona admirada o un político prominente, es que vas a recibir honor ante los ojos de Dios, sino por ser un cristiano que sirve a Cristo y sirve al Señor. Bueno, la Biblia dice, como acabamos de leer, que Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo, y Él declaró: yo no vine para ser servido, sino vine para servir. ¿Qué entendemos pues entonces cuando hablamos de servicio? ¿Qué entendemos por servicio? ¿Qué significa servir a Dios? A menudo hay el pensamiento, quizás inconscientemente o equivocado, de que el servicio tiene que ver con los pastores, con los misioneros, o que se limita al ámbito de la iglesia. Pero de acuerdo con lo que vemos en la palabra de Dios, esto no es así. Cuando el apóstol Pablo escribe a los colosenses en el capítulo 3, versículo 23, les dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y al final dice: porque a Cristo el Señor servís. O sea que ya sea en el hogar, en el trabajo, la escuela, el instituto, la universidad, el vecindario, la iglesia, estamos llamados a servir con obediencia a Dios y a los demás. Y el servicio es verdad que puede tener muchas formas. A veces servir requiere habilidades especiales y otras veces no. Pero lo que siempre requiere el servicio es un corazón dispuesto a marcar la diferencia. Y nuestra actitud hacia el servicio determinará si lo que estamos haciendo por medio del servicio es un trabajo, algo pesado, o es un ministerio. Es algo que hacemos forzados o por motivos equivocados, o lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con gozo. Algunas personas tienen un trabajo en la iglesia y hay otros que están involucrados en un ministerio. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que si lo que haces lo haces porque nadie más lo hará, lo que estás haciendo es un trabajo. Si lo que haces lo estás haciendo para servir al Señor, estás haciendo un ministerio. Si lo que haces lo estás haciendo lo suficientemente bien como para salir adelante, estás haciendo un trabajo. Pero si lo que haces lo estás haciendo lo mejor que puedes, estás haciendo un ministerio. Si lo que haces lo haces siempre y cuando no interfiera con otras actividades, ¿verdad?, en tu vida, estás haciendo un trabajo. Si estás comprometido a permanecer en él, incluso renunciar a ciertas cosas, ¿verdad?, que pueden surgir en ciertos momentos, es un ministerio.
Y si abandonas porque nadie te elogió o nadie te agradeció lo que estabas haciendo, estás haciendo un trabajo. Si permaneces en él, aunque nadie parezca que se dé cuenta de lo que estás haciendo un ministerio. Así que si tu preocupación es el éxito, lo que estás haciendo es un trabajo. Si tu preocupación es la fidelidad, estás desarrollando, estás sirviendo, estás desarrollando un ministerio. Bueno, en resumen, es difícil entusiasmarse con un trabajo, ¿verdad? Y es casi imposible no estar entusiasmado con un ministerio. Dios te llama a un ministerio, así que no lo trates como si fuera un trabajo. Y si tienes un trabajo en la iglesia, déjalo y busca un ministerio. Dios no quiere que nos sintamos atascados en un trabajo, sino emocionados, gozosos y fieles a Él, sirviéndole en un ministerio. La siguiente pregunta que puede saltar a nuestra mente es: ¿por qué debemos servir a Dios? ¿Por qué debemos servir a Dios? En primer lugar, debemos de considerarlo un privilegio servir a Dios, debido a la grandeza de aquel a quien servimos. Él es nuestro creador, es el Altísimo, es el Dios eterno. Pero no nos equivoquemos, Dios no necesita que nosotros le sirvamos. Él es capaz de lograr cualquier cosa por sí mismo. Él es el Todopoderoso. Así que nuestro servicio no puede añadir nada a lo que Dios hace. Solo puede magnificar quién es Él, extender su amor hacia los que nos rodean y expresar también nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuanto más reconocemos nuestros defectos, nuestras debilidades y cuán profundamente Dios nos ama a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros defectos, es que más entonces aceptaremos la mentalidad de ser un siervo. Y es entonces cuando estaremos menos preocupados de que el servicio sea bueno para mí o para aquellos que nos rodean, y centremos y pongamos el foco en nuestro servicio, en poner a Dios en el centro de nuestra atención, en dirigir a las personas hacia Dios al demostrar su maravilloso amor. No servimos a cualquiera, sino a un amoroso Padre Celestial que envió, como leíamos antes en ese versículo 45 de Marcos 10, envió a su Hijo amado para dar su vida en rescate por muchos. Hemos de considerar como un honor servir al Dios Altísimo. Y debemos servir al Señor porque seguimos también los pasos de su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice cuando escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5, y leeremos también el 7. Haya pues en vosotros, que hemos cantado esta mañana en la canción, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Nuestro texto de referencia, como decía antes, el versículo 45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y sabes, también debemos servir a Dios porque es un preludio, un anticipo de lo que haremos por toda la eternidad. En muchos sentidos, esta vida terrenal es solamente un ensayo para el cielo, ya que de acuerdo a ese último capítulo que encontramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, serviremos al Señor para siempre y por siempre. Dice Apocalipsis 22:3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán, le servirán. La salvación es por gracia y por la fe, pero cuando estemos ante Cristo, Él evaluará nuestro servicio. Y si hemos sido fieles con lo poco que nos ha confiado, nos confiará también más en su reino. Acordaros de aquella parábola de los talentos, cuando el Señor tiene que decir a aquellos siervos que habían trabajado bien su talento: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Servimos a Dios por amor a Él
y gratitud por nuestra salvación. No servimos para ganar la salvación, sino como expresión de nuestro agradecimiento al Salvador. Y en lugar de ofrecer excusas o pensar en el servicio como una carga o como un trabajo, como un deber, este se convierte en un deleite cuando nuestros corazones están llenos de su amor y gratitud por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice el salmista en el Salmo 40, versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, para que no quede todo la presentación o el mensaje en conceptos, también he de decir que servimos a Dios cuando le adoramos, como en esta mañana hemos hecho, aunque hayamos hecho una adoración un poco vintage, ¿no? Pero nuestro servicio a Dios se sustancia, se evidencia cuando servimos a otros, El servicio, por propia definición, tiene que ver con los demás. En el servicio a Dios no hay self-service, no hay autoservicio. En nuestra vida cristiana, nuestro enfoque es hacia arriba, hacia Dios. Es verdad, es hacia su iglesia, hacia adentro, y sobre todo es hacia afuera, hacia el mundo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 3, 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Servir es encontrar maneras prácticas de mostrar el amor de Dios a otras personas. Es actuar en el bien e intereses de los demás, mostrar que ellos nos importan. Servimos a Cristo al servir a quienes nos rodean. Y por ello debemos de aprovechar bien las oportunidades que Dios nos presenta para servir. Estar alertas, dispuestos ante las puertas abiertas del servicio que Dios nos pueda abrir. Y en lugar de cerrarlas por creer que no dispondremos de tiempo, de talento o de recursos adecuados, recordemos siempre que ser un servidor dispuesto y fiel del Dios Todopoderoso es el mejor llamado que podemos tener en esta vida. Así que no dejemos pasar las oportunidades que se nos presentan. Otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del servicio es que servimos más eficazmente a Dios cuando servimos juntos. La manera en que servimos al Señor varía, ¿verdad? De persona a persona puede variar, porque cada uno de nosotros fuimos creados y dotados por Dios de una manera única. Cada uno tiene sus dones, sus capacidades. Como dice la Escritura, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones según la gracia de Dios. Ahora me gustaría poneros una imagen, la imagen de una orquesta sinfónica. Yo no sé si has visto alguna vez a una orquesta o has oído a alguna orquesta sinfónica tocando o escuchando su música. Aunque sea el concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena que cada año nos dan el día 1 de enero por televisión. Bueno, en una orquesta el equilibrio entre los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión debe ser excepcional para que al escuchar una sinfonía no se perciba ni un solo fallo en la ejecución. Así que aparte de la armonía y el tiempo perfecto, la composición también ha de ser tocada con sentimiento, con estilo. Y es obvio que el director, para alcanzar este resultado, tendrá perfecto control de cada uno de los miembros de la orquesta. Y todos los instrumentos deben estar afinados. Y cada miembro de la orquesta hará su parte para contribuir en ese resultado final. Y aunque tengan una participación más extensa o menos extensa, todos los miembros de la orquesta trabajarán juntos para lograr una hermosa sinfonía, un hermoso sonido que eleve los corazones de aquellos que puedan escucharla.
Pues bien, la iglesia en su servicio o en su ministerio puede ser comparada a una orquesta sinfónica, cuyo director es el Espíritu Santo. No todos tocamos el mismo instrumento. Hay una variedad tremenda de instrumentos, lo cual es importante y a la vez necesario para lograr los resultados deseados. Algunos de los instrumentos tienen una participación más extensa en la partitura, pero aún aquellos que tienen una participación más pequeña serían echados de menos si la nota de sus instrumentos no fuese tocada. Bueno, de igual forma, cada miembro de la iglesia está completamente involucrado o debe estar completamente involucrado en el ministerio y en el servicio que Dios nos ha dado. Y resulta entonces, cuando estamos todos juntos involucrados en ese ministerio, en el servicio, resultamos como una hermosa sinfonía, una hermosa armonía y unidad que edifican a todos los que también nos ven y nos oyen. Como iglesia, somos la extensión de la vida de Jesús. Y me gusta esta frase, y la voy a repetir. Somos como iglesia la extensión de la vida de Jesús. Y es una frase que desde joven, de alguna quedó en mi mente retenida, porque explica muy bien lo que es nuestro ministerio y nuestro servicio. Jesús vino a este mundo, habitó entre nosotros, dio su vida por nosotros, murió, resucitó, ascendió a los cielos y ahora nos ha dicho, nos ha delegado a nosotros para que continuemos el ministerio que Él, ¿verdad?, originó. Él es nuestro maestro y nuestro ejemplo y Él dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Dios no quiere que sirvamos, que ministremos solos. Dios quiere también que ministremos también como iglesia. Somos la extensión de la vida de Jesús. Dice Filipenses 2:2, lo leeré en otra versión, quizás que nos pueda hacer reflexionar también. Entonces, hacedme verdaderamente feliz, poniéndoos de acuerdo en todo corazón, de todo corazón entre vosotros, amándoos unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Somos una familia, somos la familia de Dios. Y la Biblia dice en 1 Corintios 3:9 que nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Así que si eres parte de la familia de Dios, Dios está interesado en las relaciones que construyes al servir juntos con los demás. Y Él quiere que te lleves bien con su familia. Nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros para servir, porque nadie tiene todos los talentos, nadie tiene todos los dones. Y Dios hizo esto de manera intencional, de tal forma que tú me necesites y que yo te necesite a ti. Y todos nos necesitemos mutuamente. Dice el apóstol cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 5, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Cuando servimos juntos, logramos más y mejores resultados. El predicador en Eclesiastés 4:9 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Dios quiere usarte en formas que tú ni siquiera te imaginas. Y podrías decir, bueno, ¿qué tengo yo? ¿Verdad? ¿Qué tengo yo para ofrecer? Sin duda tienes algo, pero no es suficiente. Por eso es que necesitas a otro también, a otras personas en tu vida para el servicio. Dios quiere usarte, pero Él también quiere usarte en un equipo en el que todos se ayudan los unos a los otros y le sirven. Dice el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, la iglesia solo es iglesia cuando existe para los demás, no dominando, sino ayudando y sirviendo. Ha de manifestar a los hombres de todas las profesiones lo que significa vivir para Cristo, lo que significa existir para los demás.
Y las palabras de Bonhoeffer nos recuerdan que la Iglesia y por extensión cada uno de nosotros como creyentes individuales debemos de estar enfocados en servir a los demás y vivir para Cristo. Y a medida que nos esforcemos por seguir el ejemplo de Jesús en nuestras propias vidas, estaremos mejor equipados para servir a los demás y compartir el amor de Cristo con el mundo. Decía antes que una de las razones por las que debemos servir es que seguimos los pasos de Jesús, porque por ello, si somos la extensión de la vida de Jesús, debemos de servir como Jesús sirvió. Hay una escena en el Evangelio también que me parece relevante cuando hablamos del servicio. Es la escena, la imagen en la cual está Jesús lavando los pies de sus discípulos en la última Pascua, antes de que comieran de esa Pascua. Y después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús nos mostró cómo servir y marcar la diferencia en la vida de los demás. Y después de esta escena, Jesús dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nuestro Señor no tenía nada que ganar sirviendo a los hombres, pero Él dio su vida por nosotros. Y lo hizo porque nos ama. A pesar de que Él era tanto verdadero Dios como verdadero hombre, y merecía nuestra adoración tanto aquí en la tierra como en el cielo, Él escogió servirnos. Él escogió servirnos. Él vino para servirnos. Y vuelvo a repetir las palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Las acciones de Jesús nos dicen mucho, porque son el ejemplo para seguir también nosotros en nuestra vida de servicio. Pero Él no solamente quería que miráramos lo que Él hacía, Él nos dijo lo que quería que hiciéramos a través también de sus palabras y nos explicó la forma correcta de servir. En un pasaje bíblico muy conocido, Jesús describió la causa o el origen del servicio cristiano. Y a la pregunta de un intérprete de la ley, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él respondió, Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, estos dos mandamientos son la raíz de todo el servicio cristiano. Si amamos a Dios, le serviremos. Si amamos a nuestro prójimo, también le serviremos. Decía Charles Spurgeon, servir a Dios es disfrutar del placer más elevado. Cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos viviendo el núcleo mismo de la vida cristiana. Con todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, debemos de estar listos para servir con acción de gracias y devolver una pequeña muestra de lo que Él nos dio primero. Él no solo espera que creamos, sino que vivamos nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe en todo lo que hacemos, sirviéndole. Y el mundo debería ser capaz de ver, si vivimos unas vidas así de servicio, el mundo debería ser capaz de ver que somos cristianos por nuestras actitudes, por nuestras acciones y por nuestro amor también a los demás. Y Jesús habló de esto también en el Evangelio de Lucas. Recoge las palabras de Jesús en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45. Él dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es el malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca.
somos ese buen árbol de esta historia y los demás deberían ver el buen fruto de nuestras acciones. ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí es donde están nuestros pensamientos, es ahí donde están nuestras palabras y donde seguirán también nuestras acciones, donde seguirá nuestro servicio. Jesús quiere buenos frutos, que demos buenos frutos sirviendo con el bien que haya almacenado en nuestro corazón. Y ese fruto puede venir de muchas formas, pero hay algunos que Jesús mencionó específicamente también en su palabra. Jesús usó este ejemplo acerca de servir y dijo, Mateo 25:35, pues tuve hambre y me alimentasteis, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me invitasteis a vuestro hogar, estuve desnudo y me disteis ropa, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve en prisión y me visitasteis. Jesús estaba hablando de los siervos fieles que cuidan de las personas. Servir, como decía antes, puede tomar muchas formas, pero cuidar de las necesidades básicas de los demás ciertamente tiene que ser una de las formas más directas de mostrar dónde está nuestro corazón. Nosotros debemos de dejar de ser nosotros para ser de Dios. Nuestras vidas deben estar entregadas al servicio de los demás, porque lo que nosotros vayamos a hacer para Dios debemos de hacerlo en la gente, en aquellos que nos rodean. Jesús dijo después de estas palabras, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hicisteis. El ejemplo de Jesús de servir a los demás también se extendió a la forma en que invirtió su vida también con sus discípulos. En lugar de simplemente impartir conocimiento o dar órdenes, Jesús caminó junto a sus discípulos, enseñándoles a través de sus palabras y acciones lo que significa vivir una vida de servicio y de devoción para el Señor. Y al hacerlo, Jesús demostró la importancia de invertir la vida en los demás y ayudarlos a crecer en su fe y en la comprensión también del amor de Dios. Y con todos los actos de servicio de Jesús, cuidando de los demás y sobre todo mostrando amor por todos los que conoció, Él siempre será nuestro ejemplo a seguir. Y Él nos mostró que ninguna tarea es demasiado difícil, que es demasiado sucia o demasiado humilde para ser realizada. Nos mostró cómo dejar que nuestras acciones hablen junto con nuestras palabras. Así que su ministerio a toda la humanidad siempre estuvo fundamentado en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esa es nuestra tarea también. Y para ayudarnos a lograr tal fin, me gustaría solamente mencionar 3 cosas que pueden ayudarnos a asentarnos en el servicio hacia el Señor y también copiar esa actitud y las acciones que Jesús nos mostró. Y en primer lugar, servir requiere amor. Servir requiere amor. Piensa en esto por un momento. Cuando un padre ve a su hijo que está hambriento o con frío o enfermo o con algún tipo de dolor, los padres a menudo dejan todo lo que están haciendo para asegurarse de que su hijo esté bien atendido. Y pondrán todas las necesidades de sus hijos por delante de las suyas. Y los que sois padres sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Junto con mi esposa Lidia, nosotros hemos criado a 3 hijos y esto ha sido y sigue siendo así, aunque sean mayores, ¿no? ¿Y por qué? Los padres sirven a los hijos porque aman a sus hijos. Y podemos también de esta forma marcar nosotros la diferencia en nuestro servicio. A veces poner las necesidades de los demás por delante de nosotros mismos es la forma correcta de servir. Dedicar nuestro tiempo, nuestros talentos o quizás incluso también nuestros recursos es una forma de amar a los demás en un acto de servir a Dios. Dios quiere que compartamos nuestro amor.
Y Pedro escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El amor es la clave universal para el servicio. Como dice el texto, amor ferviente. ¿No es eso lo que hace Dios con nosotros? ¿No es eso? Deberíamos intentar hacer lo mismo. Ese es un paso en la dirección correcta para seguir el ejemplo de Jesús. Él dejó lo que estaba haciendo, dejó los cielos para servirnos. Consideremos el hacer lo mismo por los demás. Otra segunda cuestión o característica para ayudarnos en el tema del servicio. Servir requiere buenos motivos. Servir requiere buenos motivos. Ya sea que lo pensemos o no, todos tenemos motivos. Los que no hacen nada están motivados a no hacer nada. Los que son activos están motivados a ser activos. Los que aman están motivados a amar. Y los motivos son lo que nos empuja, nos impulsan a hacer las cosas y nos proporcionan nuestra voluntad de servicio. Y los motivos se convierten también en prioridades en nuestra vida. Necesitamos tener motivos puros en lo que hacemos. Y Dios conoce el propósito detrás de nuestras acciones, conoce nuestra motivación. Él sabe por qué hacemos las cosas que hacemos. Él sabe si estamos buscando reconocimiento, si estamos buscando notoriedad o si estamos haciendo las cosas con gozo en nuestro corazón porque queremos servirle y darle la gloria a Él. Dice el predicador en Proverbios capítulo 16, versículo 2, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Nuestros planes no deben estar dirigidos a servirnos a nosotros mismos. Tampoco deberían hacerlo nuestras prioridades. Deben estar enfocados en servir a la voluntad de Dios. Y su voluntad es cuidar de los demás y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Él sabe, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe dónde está nuestro corazón. Él sabe cuáles son los motivos. Él puede ver cuáles son las prioridades también de nuestra vida. Y Dios está buscando que sigamos su propósito. Jesús hizo que servir fuera una prioridad. Consideremos también convertir el servicio en una prioridad. Y por último, servir también es una manera de honrar o una forma de honrar a Dios. No importa lo que hagamos, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Cuando barremos el suelo, debemos limpiarlo en honor a Dios. Cuando cocinamos, debemos cocinar para la gloria de Dios. Cuando ayudamos al necesitado, lo hacemos para su gloria y manifestamos el amor de Dios honrando su nombre. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y fijaros lo que está diciendo el apóstol, comer o beber, una cosa que pueden hacer hasta los animales. Él dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Lo que hacemos y cómo lo hacemos puede dirigir a otros hacia Dios.
¿Estamos encontrando una manera de servir y mostrar la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Estamos mostrando la gracia de Dios a través de nuestras acciones? ¿Estamos encontrando los medios para vivir nuestras vidas mostrando el amor de Dios? Cuando amamos a los demás por medio de nuestro servicio, reflejamos la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y si queremos ser seguidores de Jesús, el servicio ha de ser también nuestro estilo de vida. El servicio a los demás es un estilo de vida que todo cristiano debe cultivar. Sin embargo, eso no quiere decir que tengamos que dedicar todo nuestro tiempo libre a servir como voluntarios o trabajar en un centro de beneficencia pública, ¿no? El Señor no divide nuestro servicio, como antes estábamos leyendo en Corintios. El Señor no divide nuestro servicio en secular y religioso o sagrado, ni considera uno más valioso que otro. Su deseo es que todo lo que hagamos sea hecho con el corazón de un siervo. Todo para la gloria de nuestro Dios. Y nuestro ejemplo es Cristo, que no vino para ser servido, sino para servir. Y nosotros, como sus representantes, como sus embajadores, como sus delegados, debemos de considerar lo que comunican nuestras acciones, actitudes y también palabras. Dios no suele requerir grandes actos de servicio cada día. Más bien lo que quiere es que sus hijos ayudemos ante las necesidades de los demás y demostremos bondad y misericordia. Imaginemos por un momento cómo destacaríamos en esta sociedad egoísta si, al igual que Cristo Jesús, tratáramos las necesidades de los demás como más importantes que las nuestras. Como leíamos antes en Filipenses 2, ¿no? Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Tony Evans es un pastor, orador, escritor de libros, pero también es locutor de radio y televisión, muy conocido en los Estados Unidos. Él escribió: Jesús no llamó a sus discípulos a caminar por un camino que él no caminaría. Servir fue la razón por la que vino al mundo. Cuando Pablo exhorta a los filipenses a rechazar la ambición egoísta y a vivir con humildad y a preocuparse por los intereses de los demás, de hecho presenta a Cristo como el ejemplo perfecto de servicio desinteresado, amoroso y que honra a Dios. Como dijo Juan, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo. Bueno, termino solamente considerando alguna cosita práctica más para nosotros. Amor, hemos considerado, buenos motivos, deseo de dar honra a Dios. Esta es la forma en que deberíamos estar copiando a Jesús. Y digo así, copiando a Jesús. Esta es la forma en que debemos de servir. Lo que Jesús hizo con un lebrillo de agua y una toalla en un humilde servicio fue tan solo un pequeño ejemplo de lo que hizo por todos nosotros. Era una forma de demostrar que nosotros también debemos estar dispuestos a servir sin importar cualquiera que sea nuestra tarea. Jesús dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y entregar mi vida como rescate por muchos. Y esta palabra rescate significa que la vida de Jesús fue el pago de nuestra libertad, el medio de liberación para aquellos que creen en Él y en su sacrificio. Murió Jesús como sustituto de todos los hombres. Él que creó este mundo y todo lo que en él hay y que sostiene este mundo por su propio poder, Él vino y sufrió en tu lugar en vez de quedarse en la gloria. Él vino y sirvió. Él vino y sirvió. Yo cuando leo el Evangelio y veo esta escena de Jesús
ahí arrodillado, lavando los pies de sus discípulos, me pregunto a mí mismo, ¿qué haría yo si supiera que hoy es mi último día? ¿Qué haría yo si supiera que hoy es mi último día? Y sabes una cosa, de lo que me doy cuenta es que Jesús lo sabía. Jesús sabía que estaba en sus últimos tiempos. Y aún así lavó los pies de sus discípulos. Siguió sirviendo. Siguió sirviendo. Esa es la mentalidad de un siervo. Esto es lo que Jesús hizo. Y esto es lo que Él querría que sus discípulos entendieran. Alguien dijo en alguna ocasión que nuestras vidas en relación con el servicio deberían ser como una vela. Y si queremos que nuestras vidas signifiquen algo y marquen diferencia, si tu deseo es servir, debes convertirte en una vela. ¿Y sabéis por qué? Porque una vela ilumina a los demás y en ese proceso de iluminar a los demás se consume a sí misma. Es cuando nuestras vidas se convierten en velas que dejamos entonces un legado de gloria para Dios. Bueno, ¿cómo está tu vela? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás brillando? Servirnos los unos a los otros es lo que Jesús nos ha enseñado. Miremos a nuestros amigos, miremos a nuestra familia, miremos a nuestros vecinos necesitados y busquemos maneras de honrar a Dios y mostrar el amor de Jesús en nuestras palabras, en nuestros corazones y en nuestro servicio. Tenemos mucho que aprender de Jesús y tenemos mucho buen fruto que dar. Como dijo una vez Martín Lutero, un hombre cristiano es el más libre de todos y no está sujeto a nadie. Un hombre cristiano es el siervo más obediente de todos y está sujeto a todos. Jesús dio su vida en rescate por muchos. Nuestra libertad en Cristo debe llevarnos a una vida de servicio, no solo dentro de las paredes, ¿verdad?, de este edificio donde se reúne la iglesia, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Que el Señor nos ayude y ponga esos motivos en nuestro corazón para servirle, honrarle y darle gloria a su nombre.